Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom, la bendición, la gloria y la honra para nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que nos permiten el poder estar aquí nuevamente en los días de Shabbat, comienzo de mes y tiempos señalados para el Mesías. Así que muchas bendiciones para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua. Saludos cordiales para nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua. El Morearo Moral y su esposa la Mora Araceli, también al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, que hacen su aporte, su granito de arena, y nuestra Jod Blanca Rodríguez, que también es la persona encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Así que muchas bendiciones. Quiero aprovechar la oportunidad de dar a los anuncios que tienen que ver con la Kehilá, y es que estamos en internet con el nombre www.congregación el Yo Soy, y que usted puede ingresar, hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. También estamos en las redes sociales con el nombre de Kehilá de Yehoshua, en Facebook, WhatsApp, Telegram y el canal en YouTube, también con el nombre de la Kehilá de Yehoshua. Y recuerde que somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrados en los Estados Unidos, en Ben Garden, con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Eso está en Los Ángeles, California. Bueno, vamos a dar inicio a la parashá de esta semana, y tiene que ver con el libro de Números, capítulo 35, hasta el capítulo 36. Vamos a ver el libro de Josué, Salmo, Tejilín 123, y el Brit Hadashah, la Nueva Alianza, Juan, capítulo 4. Y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, las bendiciones para todos en este Yom Shabbat, y que estos tiempos son para disfrute, de verdad que sí, cuando uno se reúne a través de la plataforma Radio Shalom, y que son días de regocijo, y en especial los comienzos de mes y tiempos señalados, pero que también durante la semana estamos con diversos temas, y usted puede, si no lo pudo escuchar en la mañana, puede escucharlo al mediodía, en la tarde, y ir creciendo a través de la plataforma Radio Shalom. Bien, vamos a dar inicio entonces al capítulo 35 del libro de Números y el capítulo 36, pero que ya es la finalización del libro de Números, Bamidbar, y que tiene que ver con la jornada en el desierto y el momento que iban a entrar a la tierra prometida. Recuerden que en el capítulo anterior hablábamos de que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra, pero que estaban demarcadas y tenía fronteras con las naciones vecinas, una parte territorial y también parte marítima. Y que cuando uno ve todo esto, ahora toca las porciones a los levitas. En el capítulo 35 habla de cómo el pueblo de Israel estaba disperso en la tierra, pero que las ciudades de refugio y las ciudades para los levitas, usted lo puede leer de manera que usted va a ver tribus, la línea sacerdotal, los levitas, cómo fueron ubicados en cada estado, en cada tribu, y que ellos también tenían la oportunidad de poder sembrar. Realmente la tierra, esa tierra de lo que es, el Imperio Romano le puso Palestina el nombre filisteo, pero que realmente el nombre, la tierra, era tierra de pasto. Y cuando se habla de tierra de pasto, es porque tiene que ver con la bendición de la tierra.
y que el padre, cuando uno ve en la cultura antigua, el pastorear para algunas naciones era como lo más bajo, el peor trabajo, pues. Y es como decir la mano obrera de una nación. Pero que sin embargo el padre utiliza el pastorear ovejas como poder llevar una nación, y era como decirle a esas naciones que están alrededor de Israel lo que para ellos también sería como una ofensa, para el padre no. Para el padre era la gente más de menos valor, de menos valía ante la sociedad. Por eso fue al pueblo que él escogió y que hizo pacto con Abraham para bendecir a esa tierra, y por eso se le conoce como la tierra de pasto. Dado esto, usted va a ver que también el extranjero también tenía parte en la tierra, es decir, si estaban allí en cualquiera de las tierras que pertenecían a las tribus, también tenían su responsabilidad, su cuota de bendición en ella. Pero hay algo que a mí me llama la atención. En todo este proceso de que el pueblo de Israel y los levitas pudieran estar allí, pero que también habían ciudades para refugio, personas que le habían dado muerte a algunas personas, intencional, tanto intencional como no intencional, sino que a través de por error, tenían que irse para esas ciudades de refugio. Tanto es así que esas ciudades de refugio, cuando David traspasa el trono a Salomón, David le dice a Salomón que habían dos personas que le desearon mal, y que esas dos personas, él le dice, si cometen alguna falta, no los deje con vida. Y a tal punto de que este hombre, Salomón, le dio la orden que no saliera de una ciudad, y seguramente fue una ciudad de refugio, pero lo vieron. Y al verlo, personas que trabajaban para Salomón, y le llega al oído de Salomón que esta persona había roto el acuerdo con él, Salomón lo mandó a buscar y le quitaron la vida. Realmente, estas ciudades de refugio, inclusive el asilo, porque tiene que ver con asilo, que se permitía no solamente lo que estaba en Israel. Si usted busca el término asilo, nace aquí. Cuando una persona está siendo perseguida en un país hasta que no se le comprueben los hechos de que sea culpable, y esta persona se va de ese país y pide un asilo político, tiene que ver con ello. Prácticamente esto nace en esos tiempos. El asilo político no es algo nuevo, no, es algo viejo que se maneja, y eso tiene que ver con, en el momento que el padre le da las instrucciones al pueblo de Israel, lo que tenían que hacer. Si usted observa, hay dos cosas que el padre aborrece, y era cuando tú matabas a alguien intencionalmente, y dice que tenía que ir en contra de él. Pero el padre nunca perdonaba lo que era el secuestro y las violaciones. Y dice que esa persona tenía que morir irremisiblemente. Cuando usted ve personas o naciones donde personas que tienen la autoridad, el permiso para someter y que esas naciones puedan administrar la justicia, pero que esos que administran la justicia violan estos principios, mire, el castigo para ellos y lo que el padre le demanda va a ser duro para sus vidas. Entonces, esto es muy delicado. Esto no solamente nace aquí, esto también se le conoce en tiempos atrás. Lo más viejo era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces el padre lo que hizo fue decirle al pueblo de Israel que iban a entrar a esa tierra, pero que tenían que darle las porciones a los levitas, y que ellos también, en esas 12 tierras o 12 tribus que pertenecían a ellos,
los levitas podían vivir, inclusive, como lo dije, sembrar, trabajar. Entonces los términos de asilo, ciudades de refugio, mientras que la administración de la justicia recayera sobre los culpables, bueno, llevaban las consecuencias. Cosas que vemos interesantes es también en esta parashá el vengador de la sangre. Si la persona no se demostraba que era inocente, dice que incluso familiares de esa persona, el vengador de la sangre, si lo veía fuera de esos espacios, si lo mataba no era culpable. Es decir, hizo justicia, porque él violó los acuerdos, y eso se vivía, no se podían violar esos acuerdos. Entonces, es interesante que el padre hasta eso había pensado. Otra de las cosas que yo veo aquí, no solamente es la sangre, la importancia de que cuando también muriera el Cohen Gadol, dice que las personas que estaban en esa ciudad de refugio porque estaban pagando su delito, al morir el Cohen Gadol, dice textualmente que el Cohen Gadol estaba ungido con el aceite santo. Y el aceite santo era cuando el Padre te ungía para una función, en este caso, llevar el templo, y que el Cohen Gadol, con la muerte de las personas, quedaban libres. Si usted ve los hechos del libro de Hebreos, de una persona que cuando moría, pero no cualquier persona, estamos hablando del Cohen Gadol, tenían que dejarlo libre. Si usted va a la cita de Pascua, el Padre, al momento que saca al pueblo de Israel, hicieron una alianza. ¿Y cuál fue? Pascua, Pesa. Hubo derramamiento de sangre del cordero, ellos fueron libres, pero en el año jubileo. Qué interesante, que eso también tiene que ver con el Mesías. ¿A quién ungieron? A Yeshua. ¿Quién lo unge? Esa es la gran disyuntiva, la gran duda que tienen los rabinos de Israel, de que quién ungió al Mesías, porque para ellos no califica como Mesías. Lo interesante es que hubo alguien que empezó a anunciar el Evangelio, y tiene que ver con Juan el Bautista. Cuando Juan comienza a predicar, acercado porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Y lo que está diciendo es que viene alguien que van a ungir. Y el ungimiento sucede es cuando Yeshua baja las aguas y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Cuando usted va a la traducción realmente es, oigan, este es el ungido. Y es ahí cuando el Padre lo unge para que Yeshua pudiera traer libertad. Entonces, la muerte del Cohen Gadol tiene que tener algo que ver con el aceite, Yeshua, cuando el ungimiento. Por eso el libro de Hebreos es bueno entenderlo en este contexto. ¿Por qué es bueno entender el libro de Hebreos en este contexto? Precisamente porque el libro de Hebreos arroja algo cuando dice, y él en el orden de Melquisedec, porque tiene tanto autoridad en los cielos como en la tierra, Yeshua se ofrece, a Yeshua lo entregan, lo venden por 30 monedas, y tú podías pagar también para cuando una persona estaba en esa ciudad de refugio, alguien pagaba para que quedara libre, digamos, era porque su inocencia también era demostrable. Tú no podías hacer un juicio a prioridad si no habían testigos. Yeshua nunca quebrantó la Torá. Y él mismo lo dijo, mire, si hay dos personas que están aquí, no se ponen de acuerdo, busca un testigo.
Si no se ponen de acuerdo, busca dos. Si no, busca un tercero. Y después dice, como no se ponen de acuerdo, bueno, tenlo por gentil. Y tenlo como persona que no quiere cumplir con la Torah. Prácticamente eso es lo que les está diciendo. Cuando Yeshua dice que se ofrece a sí mismo, sí, él se ofrece voluntariamente, porque tiene que ver con sangre. Miren, cuando Adán peca con Eva, ¿qué hizo el Padre? Sacrificó un animalito y los cubrió la vergüenza. Cubrió la vergüenza al ponerle vestimenta, al cubrirlo, pero llevaron la culpa. Otra señal, Caín mata a Abel y el padre le dice algo, que él llevaría el juicio, el castigo, a él lo sacan de la tierra. Prácticamente donde él está es como un lugar que podía ser vida, pero que si se le puede comparar, sería como una ciudad de refugio, para que se arrepintiera. Y sin embargo, el Padre dice que lo castiga de la siguiente manera. La persona que mate a Caín llevará el castigo 70 veces 7, porque el Padre quería que no hubiera más derramamiento de sangre. Y en tal caso, si la sangre iba a ser derramada, tenía que ser por convenio, mas no por pecado, por idolatría, por inmundicia. Y por eso vemos en este capítulo también la importancia de que el Padre aborrecía lo malo. Y el castigo de la tierra de Israel fue porque profanaron la tierra, pero que la señalaron con sangre inmunda. Cuando sacrificaban niños inocentes a dioses ajenos, estaban contaminando la tierra, pero que esa sangre era como que le daban un derecho legal a los demonios, porque esa es realmente la palabra. Entonces, esa tierra no podía ser, digamos, quebrantada en el sentido de que profanación a la tierra, porque eso alejaba la presencia del Rúa, del Padre en la tierra. Y por eso es que el Padre agarra, no solamente que tenían que servir al templo los levitas, sí, ese es su trabajo principal, pero mientras no estaban en el templo, le permite que pudieran sembrar en la tierra, le permite que bendigan a las tribus que están, que es el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que esa tierra pudiera vivir en bendición. Y que la bendición no era la importancia de los reinos alrededor. El Padre le estaba señalando a esas naciones alrededor que lo que para ellos era una vergüenza, para él tenía más valor lo que el Padre escoge. Y lastimosamente la gente llama a lo bueno, llama malo, y a lo malo llama bueno. Pero el Padre nunca ha querido que su tierra la contaminen, la profanen. Vamos ahí al libro de Números, porque estuve haciendo, como quien dice, un resumen. Y usted puede ver en el verso 16 lo que es cuando tú matabas a alguien, intencional o no intencional, pero que igual manera tenías que ir a esa ciudad de refugio. Y nombra lo que sucedía con el asesino, porque prácticamente hasta que no se demostrara lo contrario, no podía salir. Salía también era cuando moría el Cohen Gadol, y eso lo puede ver en el verso 25. Vamos a leer el 23 mejor. Dice, bien sin verlo hace caer sobre él alguna piedra por la que pueda causar muerte, y muere no siendo su enemigo ni procurando su mal, entonces la asamblea juzgará entre el que ha herido y el vengador de la sangre, según estas leyes. Oiga, así la asamblea librará el homicida de la mano del vengador de la sangre, y la asamblea hará que vuelva a la ciudad de refugio, donde se había refugiado, y allí habitará
hasta la muerte del sumo sacerdote, quien se ungió con el aceite del santuario. Qué interesante que Yeshua viene a ser el autor consumador de la fe. Y qué interesante que él lo unge el Padre para que pudiera llevar nuestros delitos, nuestras culpas. Y que al morir, miren, los sacrificios realmente sí limpiaba, purificaba el templo y sobre todo el altar. En el altar era que comenzaba, cuando usted ve que el pueblo de Israel anduvo por el desierto y hacían lo bueno o lo malo, pero al llegar a un sitio, lo primero que hacían era limpiar el altar, 7 días de purificación, y al octavo era que comenzaba el servicio. Igual lo podemos ver a lo largo de la historia. Lo que hizo Elías cuando agarra a los profetas de Baal y los confronta, era porque ellos habían contaminado la tierra. Pero si usted ve el ritual que hacían para que la presencia del Padre descendiera con fuego y comiera los holocaustos, prácticamente tiene que ver con ello. Se limpió el altar y él dijo, pongan agua, pongan los animalitos, y ahora el nombre de Jehová es invocado. Bueno, cayó ese fuego del cielo, ya sabemos lo que pasó, consumió los holocaustos, pero aquellos que contaminaban la tierra fueron muertos. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 17 al 18, eso el Padre está molesto porque ellos profanaron la tierra, contaminaron la tierra, derramaron sangre, sacrificio de niños, aún de animales, para contaminar la tierra. Pero hay algo interesante. Con la muerte del Cohen Gadol, usted ve ahí mismo en el capítulo 36 también el año jubileo, y que 4 también tiene que ver con los hijos de Israel, y que sería añadida a la tribu de su marido la tierra de la heredad. Casualmente Yeshua también muere en un jubileo, porque también era redimir a la tierra, no solamente anular los sacrificios de sangre, sino redimir la tierra. Un hecho de redención es la historia de Ruth. Ruth se le conoce, mejor dicho, como una mujer que fue redimida por su pariente cercano. Habían 2 parientes cercanos, el que la rechazó y el otro, vos, es quien la acepta. Exactamente, la redención tiene que ver con ello. ¿Por qué? Porque fue redimida, ellos se fueron de la tierra, Noemí, con su esposo y sus 2 hijos. Y al redimir a Ruth, están redimiendo a Noemí. Pero no solamente con un hijo, sino también la tierra que le tocaba a ellos, para que su herencia o el nombre de sus familiares no fueran borrados de la estirpe de Israel. Bueno, es exactamente lo que está sucediendo en el capítulo 36. Y lo podemos ver con las hijas de Zelofejad, que ellas piden que le den la tierra de sus padres, que le iban a sus padres porque murieron en el desierto. Pero ellas también fueron redimidas. Entonces, la importancia de la redención es vital en estos casos, para que Israel no fuese borrado o la familia fuera borrado. Cuando la viña de Nabot, usted no puede llevar un juicio en Israel o en ese tiempo, digamos que cuando la historia de los jueces y aún las crónicas de los reyes, o la historia de los reyes, podemos ver lo que pasó con Jezabel, cuando le dice a Acab
que quería la viña de Nabot. Ella buscó 2 testigos falsos para poderle quitar la tierra a Nabot. Ella agarra, lo manda a matar, busca 2 testigos falsos. Hacer un juicio, levantar una calumnia a una persona. Miren, hay gente que se enreda la vida. Hay naciones que tienen bendición en la tierra, es decir, en minerales. Pero quienes administran maldicen a la tierra. Y al maldecir a la tierra están maldiciendo a la población. Y que eso trae que Jehová aparte de su cara, su rostro sobre esa tierra. Y que la gente vive enfermedades, miseria, pobreza, y no levantan cabeza. ¿Por qué? Porque contaminan la tierra. Y hacer juicio a una persona inocente, hacerla culpable, pobre de aquellos que administran a esos países, porque después el juicio va a ser, como dijo Yeshua, que sería más tolerable para Sodoma y Gomorra el juicio que para aquella tierra. ¿Por qué? Miren, Sodoma y Gomorra no solamente tenía que ver con la perversidad sexual, era exactamente lo que yo estoy nombrando, la administración de la justicia. Por eso vemos en este capítulo la importancia de administrar la tierra. Por eso vemos también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, usted puede ver la ciudad de refugio y procedimientos judiciales. Y cuando usted va al libro de Levítico, en el capítulo 16, que tiene que ver con el día de Yom Kippur, pero en el capítulo 25, el libro de Levítico, tiene que ver con el año de jubileo. Estos capítulos y estos que estamos viendo en esta parashá tiene que ver también con lo que hizo Yeshua como mediador, como profeta, como restaurador, el hijo de Jehová, de Dios, pero sobre todo el mediador. Y usted ve la importancia en el capítulo 8, 7, 8 y 9 del libro de Hebreos, la importancia de la sangre y sobre todo como, ¿cómo se llama? El sacerdote, el Cohen Gadol. Eso tiene que ver, si él murió como el Cohen Gadol, las personas automáticamente quedan libres. Entonces, entender esta parashá con ese pensamiento trae bendición a su vida. Pero si usted va al capítulo 1, le hace la remembranza de la tierra, de qué es lo que tenían que hacer. Las naciones que fueron excluidas. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 9 de Deuteronomio, dice: Oye Israel, hoy pasarás hacia el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y fuertes que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos, un pueblo grande y alto de los hijos de los anaseos. Hay algo aquí, y eso es como una exageración, pero que sí, realmente eran personas altas y no las murallas llegaban hasta los cielos, pero que en el pensamiento era como para ellos imposible alcanzar o trepar esos muros. Pero el Padre, cuando llegó ahí, de en vuelta a Jericó, y dice que cayeron, se vinieron esos muros abajo y no pudieron hacer nada. Ahora, pero mira lo que dice: pero hoy sabrás que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor. Él lo destruirá y lo someterá delante de ti para que tú puedas desposeer y exterminar en breve, tal como Jehová habló. ¿Qué habló aquí? Cuando Jehová tu Dios
los eche de la presencia. No pienses en tu corazón diciendo, por mi justicia me introdujo Jehová para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones, es que Jehová expulsa delante de ti, y no es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino que por la perversidad de estas naciones es que Jehová tu Dios las expulsa delante de ti, a fin de confirmar que la palabra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí hay algo importante, que el Padre lo está sacando a esas naciones, pero no por la justicia de ellos, la maldad de ellos. Cuando usted ve esas naciones que están alrededor de Israel, y la maldad tiene que ver con personas que no administraron la justicia. Y el Padre quería que Israel administrara la justicia, no solamente Israel, sino que fuera Israel de bendición para otras naciones. Y ese es el peligro que corremos nosotros. El no entender esto. Yo quiero ir al libro de Éxodo capítulo 21, porque el Padre le hace recordar a Israel casualmente que el código del pacto. Pero cuando usted ve el capítulo 21, el verso 12 dice, quien hiera un hombre y éste muere, éste será muerto irremisiblemente. Pero si no estaba el acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde puedas escapar. ¿Qué pasó con Moisés? Tuvo que huir al desierto. ¿Por qué? Porque él también mató a un egipcio porque estaba oprimiendo a un, vamos a decir judío, por darle un término, a un hebreo, sería lo más correcto. ¿Y qué pasó? Él tuvo que huir de ahí, estar en el desierto, prácticamente, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. Regresa después a Egipto. 40 años en el desierto son 80. Y vivió 120. Cuando sale de allá, tenía 40 años. 80 cuando regresa, y los otros en el desierto. No pudo entrar a la tierra. También fue exiliado, porque prácticamente el Padre se lo lleva precisamente porque los procedimientos a lo que iba, los procedimientos de juicio de las naciones, no era que a mí se me provocaba, no, habían acuerdos. Y el más famoso, Hammurabi, fue el más famoso a la hora de conquistar reinos y que sus leyes, inclusive cuando usted va al libro de Hammurabi, hay muchas leyes que tienen que ver con la Torá que están allí. Y no estoy diciendo que el Padre lo haya tomado de ese lugar, pero sí, tiene que ver con ellos. Y eso es lo importante, de que el Padre lo toma. Y cuando yo hablé del capítulo 16 de Levítico con la sangre y el capítulo 25 del libro de Levítico, es precisamente en el día de Yom Kippur. Por eso el libro de Hebreos está hablando exclusivamente de ese día. El Cohen Gadol, cuando moría, eran libres. Yeshua fue nuestro Cohen Gadol y fue que murió y resucitó para traer la liberación a la tierra. Bueno, familia, era lo que quería compartirle en esta parachá desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom, Lehi Raot, hasta pronto. Oye, la última parte que yo tuve